vamos a pensar en que nosotros tenemos unas ciertas variables aleatorias. Entonces tengo la variable aleatoria y1, y2 hasta yn, y cada una de ellas son simplemente realizaciones de una variable aleatoria más grande. Entonces, si y1 hasta yn son muestras aleatorias de tamaño n de una distribución muestral con media mu y varianza sigma cuadrado provenientes de una distribución normal, entonces, ¿qué voy a tener? Que y barra, que es lo que nosotros interpretamos generalmente como el promedio, que lo hacemos como 1 sobre n por la sumatoria de los posibles valores. En este caso sería como el promedio de las variables aleatorias. Ese promedio de esas variables aleatorias va a tener una distribución normal con una media de mu y una varianza de sigma y una desviación estándar de sigma sobre raíz de n. Esa es una de las distribuciones muestrales más importantes, que es la distribución del promedio. Por otro lado, si yo tengo variables aleatorias que son normales estándar, que entonces tenemos unas variables aleatorias x1, x2 hasta xn provenientes de una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces yo voy a tener que xi menos mu sobre sigma tiene una distribución normal estándar. Entonces, en ese caso, la suma de variables aleatorias normales estándar al cuadrado va a tener una distribución chi cuadrado con n grados de libertad. Ahora, si x1, x2 hasta xn también es una muestra aleatoria de una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces lo que voy a tener es que n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado, que es lo mismo que 1 sobre... Entonces este s cuadrado es lo mismo que la sumatoria 1 sobre n por la sumatoria de y menos y barra todo al cuadrado. 1 sobre n menos 1 de la sumatoria de y menos y barra al cuadrado. Esta cantidad que tenemos aquí para las variables aleatorias de y cuando tienen una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, desviación estándar sigma, va a tener una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. En ese caso también es posible afirmar que y barra y s cuadrado son variables aleatorias independientes. Si yo tengo el siguiente cociente en donde mi variable aleatoria del numerador es una distribución normal, ¿cierto? Estándar. Y w tiene una distribución chi cuadrado con v grados de libertad. Entonces, si z y v y w son independientes, esta cantidad de acá va a tener una distribución t student con n grados, con v grados de libertad. Digamos que de ahí sale toda la distribución t student. Y si yo tengo dos variables aleatorias que son independientes con distribución chi cuadrado, con v1 y v2 grados de libertad, es decir, w1 tiene distribución chi cuadrado con v1 grados de libertad y w2 tiene una distribución chi cuadrado con v2 grados de libertad, entonces lo que voy a tener es que la cantidad f igual a w1 sobre sus grados de libertad sobre W2 con sus respectivos grados de libertad va a tener una distribución f de Fisher con V1 grados de libertad en el numerador y V2 grados de libertad en el denominador. Y lo último que vamos a ver en esta parte de probabilidad, que realmente es la puerta que abre a toda la estadística, es el teorema del límite central. Entonces el teorema del límite central me dice lo siguiente: si yo tengo n variables aleatorias que son independientes y están distribuidas de forma idéntica con valores esperados de mu y varianza de sigma cuadrado finita, y tomo esta cantidad y barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, entonces recordemos que y barra tenía una distribución normal con media mu y varianza sigma sobre raíz de n, o bueno, sigma cuadrado sobre n. Yo siempre pongo aquí la desviación estándar, pero pues aquí podría ir la varianza. Entonces, si yo estandarizo esto, que la estandarización de esta es justamente esto, la variable aleatoria menos su media sobre su desviación estándar, la función de distribución de esta cantidad
converge a ser una función de distribución normal estándar cuando n tiende a infinito. Y ojo, porque esto es muy importante, porque fíjense que cuando yo estoy hablando de las variables aleatorias que son independientes y distribuidas idénticamente, estas variables aleatorias lo único que estoy poniendo como supuesto es que tienen una media y una varianza determinada. No estoy hablando nada acerca de su distribución. Ellas podrían tener distribución uniforme o podría tener, siempre y cuando ellas sean idénticamente distribuidas, ¿no? Entonces, o todas son uniforme, o todas son exponenciales, o todas son gamma, o todas son beta, dependiendo de la distribución que tengan, o independientemente, si no conozco cuál es su distribución, yo puedo asegurar que cuando n tiende a infinito, el promedio de ellas sí que va a tener una distribución normal. Entonces, eso es muy importante porque de aquí en adelante, todo lo que nosotros hablemos acerca del promedio para cuando n tiende a infinito, pues me va a permitir saber que ese promedio tiende a tener una distribución normal. Y hasta aquí llega todos los conceptos básicos de probabilidad que quería compartir con ustedes, de pronto para que recordaran. Espero que ya hayan visto esto antes. Simplemente es un repaso muy rápido de todos los conceptos más importantes de probabilidad que de pronto vamos a necesitar a lo largo del curso. Habrán unos que no utilicemos, habrán otros que utilicemos un poco más. Pero pues esto es lo más básico de probabilidad. Los espero en el siguiente módulo, que son los conceptos básicos de estadística. Muchas gracias.